voy a recibir a nuestro invitado, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, destacado constitucionalista. Muy buenas noches, doctor Bermúdez. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, espero que, bueno, lamentablemente estamos en una situación complicada, pero muy agradecido con la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque justamente queríamos conocer, usted como experto en el tema, en torno a lo que está pasando en el país, sobre todo en el tema de la Asamblea Constituyente. Pero antes de entrar en este caso particular, ¿cómo evalúa usted, doctor, el comportamiento, la actitud del Congreso de la República? El día de hoy debió aprobarse, bueno, en realidad de hace varios días atrás debió aprobarse este adelanto de elecciones, no se llega a un acuerdo, pero conforme pasan los días parece que no hay lugar de consenso por las componendas y sus intereses políticos personales. Doctor Bermúdez, ¿qué análisis tiene usted? Bueno, lamentablemente esta no es una situación de ahora, esto no es una situación de las últimas semanas, ni mucho menos de una situación derivada de la primera semana de diciembre del año pasado, en la que un expresidente emitió un discurso pronunciando un golpe de Estado y que lamentablemente provocó una serie de situaciones que desencadenaron en la asunción de la presidencia de Dina Boluarte. El gran inconveniente está que hoy por hoy tenemos que delimitarnos en tres niveles de evaluación. El primero de ellos es lo que actualmente pasa en un contexto técnico. Y aunque parezca increíble, este contexto técnico, muy a pesar de que el procedimiento parlamentario está claramente determinado en el reglamento del Congreso y en el patrón referencial de la Constitución, ni el Ejecutivo ni el Parlamento han tomado en cuenta la coyuntura social. Por eso es que se ha multiplicado el contexto del caos social, porque el Ejecutivo está presentando proyectos de ley, inclusive en función al discurso del día domingo de la presidenta, totalmente infundados, inconsistentes en lo técnico, y el Congreso de la República, por su parte, no está asumiendo la evaluación del contexto, porque de por medio está la evaluación de una asamblea constituyente camuflada, y dos, está también la preservación de sus propios intereses. Evidentemente esto es para evitar que salgan del poder, porque ello significa una condición negativa para ellos. Ese es el primer punto, el punto que literalmente es el borde de un iceberg inmenso en este mar de incertidumbre. El segundo de ellos es que en este contexto político no interesa lamentablemente ya el resultado, porque así sea una elección en 4 meses, en el mejor de los casos, en 6 meses, si es que la presidenta Dina Boluarte renuncia y provoca la sucesión presidencial para que el presidente del Congreso convoque elecciones generales y parlamentarias automáticamente, o inclusive en el mejor de los casos se prolongue hasta el 2024 en una eventual elección, si es que ahora eventualmente se corrigen estos procedimientos de votación, en cualquiera de esos escenarios va a ser improductivo. ¿Por qué? Porque no existe un consenso en las principales organizaciones políticas del país, porque no existen estas organizaciones en términos estructurales, ni en lo ideológico, ni en lo material, ni en el ámbito de las convocatorias, ni por último en el contexto del liderazgo. 3. Estamos en un contexto de vacío de poder, pero no por una cuestión o del presidente o del Parlamento. En realidad estamos en un contexto de crisis total porque la regionalización ha fracasado. Y ha fracasado por dos grandes elementos que son complementarios. Uno, desde que el Ejecutivo ha comenzado las transferencias de presupuesto a los gobiernos regionales y estos gobiernos regionales se han mostrado ineficientes en una máxima expresión en el gasto público para la provisión de las principales necesidades y atención de requerimientos en sus jurisdicciones. 2, ha provocado que la gran mayoría de los gobernadores regionales estén literalmente o con una denuncia o en un proceso o literalmente detenidos o condenados por delitos de corrupción. Esto es lo que ha provocado literalmente la percepción en el ciudadano, que cree que es el gobierno nacional el que debería ejecutar las obras, sin tomar en cuenta que en realidad el gobierno regional es el que está fracasando. Entonces, como existe un contexto de crisis desde lo macro a lo micro,
literalmente. Ya en estas alturas no interesa iniciativa legislativa, ya no interesa proceso de reforma, ya no interesa inclusive una convocatoria, una asamblea popular, porque sencillamente todo está trabado. Y al estar trabado va a implicar necesariamente que se tengan que asumir acciones absolutamente extraordinarias, como por ejemplo, o la renuncia de la presidenta, o eventualmente una vacancia de la presidenta. Cosa que, por cierto, en ambas situaciones provocaría que el Congreso nuevamente asuma el poder prioritario en el país para efectos de definir un próximo proceso electoral. Una situación excepcional, pero lamentablemente provocada por los ciudadanos. Y esto es esencialmente a la negligencia de casi 9 millones de peruanos que no fueron a votar en la primera elección en abril del 2021, más 5 millones de peruanos que votaron blanco o nulo viciado. En total, 14 millones de peruanos de un total de 22 millones de electores, con lo que implícitamente los 2/3 de la población electoral con capacidad de definir el futuro del país perjudicaron literalmente a todos. Finalmente, el voto ciudadano de esta fracción que usted nos describe, finalmente también nos ha llevado a toda esta crisis política. O sea, no solamente, y ojo, no es solamente responsabilidad de los partidos políticos, de las autoridades, de los congresistas, de los gobernadores, sino también un fragmento de toda esta culpa también parte desde un sector de la ciudadanía. Sin embargo, estamos entrampados, doctor Bermúdez, y se habla de un adelanto de elecciones, y esto, como bien lo ha descrito usted, lo tiene, el sartén por el mango lo tiene el Congreso. O sea, el Congreso tiene el control de todo, sea cual sea la salida, es el Congreso finalmente el que va a decidir. Y ahí viene un gran detalle. En el Congreso, a sabiendas de lo que se aproxima, están hablando de una elección para efectos de completar el periodo presidencial y parlamentario, cuando en realidad eso no está en la misma Constitución de la República. ¿Qué es lo que dice en el ámbito de la Constitución en el caso de que el presidente del Congreso sea el sucesor por representación en el Poder Ejecutivo? La convocatoria de elecciones generales. Automático. Salen los parlamentarios y se eligen una plancha presidencial, presidente, 2 vicepresidentes y 130 congresistas. Por 5 años. Por eso es que desde el Congreso no quieren ejecutar esta acción. Ahora, esta propuesta del señor Nano Guerra de constitución del fujimorismo era traída de los pelos, o sea, convocar a un proceso electoral complementario, o sea, ir todos a votar, o sea, todos los peruanos teníamos que ir a votar, con derecho a voto teníamos que ir a votar por autoridades, presidente, vicepresidentes, congresistas, por 2 años, 2 meses. O sea, 2 años, 2 meses. Es imposible, además no está en la Constitución. Exacto, o sea, ¿de dónde salió este disparate jurídico, doctor Bermúdez? ¿A quién los asesora? Ahora, aquí había también la intencionalidad de reelegirse, de quedarse, o sea, sus intereses personales por encima del país. Por eso que está el proceso de la bicameralidad, porque asumían en las elecciones regionales, que ya han pasado, que los actuales congresistas podían ser los diputados, para que se elija en su momento, el año pasado, una Cámara de Senadores. Ese era el artilugio que querían hacer. Terrible. El gran inconveniente es que no se aprobó ninguna de estas. Entonces, ante la posibilidad de perder la oportunidad de cobrar 16 sueldos al año, de tener un acceso a la manipulación por información pública y estar en las esferas del poder, evidentemente esto provoca el pánico en la mayoría de los parlamentarios que de forma privada, de forma autónoma, jamás podrían tener estos salarios. Entonces, esa es la verdad, porque de los 130 congresistas, y disculpe el término, y disculpe el bajísimo nivel de referencia que le voy a indicar, pero si nosotros ahorita apostásemos en saber la totalidad de los nombres de los congresistas que actualmente están en el Congreso de la República, esto es, identificar a los 130 congresistas, yo le podría asegurar que no llegamos ni siquiera a los 40 nombres, entre usted y yo. ¿Por qué? Porque aproximadamente la gran mayoría no los conocemos. Exactamente. No son representativos. Y peor aún,
son personas que se esconden en el anonimato justamente para evitar el contexto de desnudar sus grandes deficiencias al momento de la participación política. Es verdad, muchos de ellos nunca en su vida, ni en sus mejores sueños, pensaban llegar a un congreso. O sea, nunca, nunca. Es más, se durmieron y despertaron siendo congresistas y no saben finalmente qué hacer allí. Pero, doctor Pero no es Bermúdez... culpa de ellos, no es culpa de ellos, ni Exacto, tampoco es culpa de los exacto, electores. exacto. Le comento, el gran problema en nuestro país desde 1823 siempre fue el mecanismo de representación. Por eso es que, por ejemplo, en 1821, San Martín propuso un sistema monárquico y evidentemente los republicanos propusieron un sistema presidencial, tomando en cuenta las vicisitudes que existían en la época. Pero desde ese momento, si usted revisa el contexto de mira, del artículo que ha mutado en términos constitucionales en la historia, el que define la ciudadanía, en 1823 era simple, mayor de 24 años, el que tenía propiedad de educación y no estaba condenado, correcto, y evidentemente el que había nacido en el Perú. En la actualidad, ser ciudadano implica una condición de cumplimiento de 18 años y se acabó. Entonces, ¿por qué esta condición de flexibilidad en el ámbito de la ciudadanía? Por un elemento muy referencial. El ciudadano puede participar políticamente. Y no es que se trate de restringir, lo que se trata es de precisar el modo en el cual va a participar. Por eso que, por ejemplo, en los contextos de países mucho más organizados, la regla general, por estricto sentido, es qué cosa, el voto calificado o el voto indirecto. Por ejemplo, elecciones presidenciales en Estados Unidos siempre es a través de dos partidos políticos que organizan sus convenciones y sobre esa base luego ya viene la elección presidencial. Hay filtros. En Inglaterra es un contexto similar, en Francia es un contexto similar, en Alemania es un contexto similar. En el Perú se quiso implementar, ¿qué cosa? Las votaciones preliminares para efectos de definir las planchas, para efectos de definir, ¿qué cosa? La composición de la lista de los parlamentarios. Pero un momento, ¿qué dice nuestra legislación? Que los comités electorales pueden definir al final la conformación de las listas de presidencias y también el orden en la conformación de las listas parlamentarias. Por lo tanto, los ciudadanos ya no se sienten en la capacidad de formar parte de los contextos y participaciones preliminares y por eso es que existe un bajísimo ausentismo. Y el mejor ejemplo de esta referencia ocurrió en Trujillo, donde un partido político de un candidato que es asociado a una universidad, literalmente no le pudo ganar a los votos nulos y viciados en su propio proceso electoral interno. Exacto. Esa referencia entonces que busca establecer un voto indirecto o un voto calificado o eventualmente un procedimiento es el que debería regularse en nuestro país. Y le comento por qué. Porque en jurisdicciones muy pequeñas como Tumbes, como Madre de Dios, mire lo que ha pasado ahora con un gobernador regional en Madre de Dios, que tuvo que recurrir al uso de arma de fuego para evitar que lo maten, es que se puede ser presidente, se puede ser autoridad, se puede ser parlamentario con 4.000 votos. Recuérdese que Manuel Merino de Lama tuvo 4.200 votos y llegó a ser, ¿qué cosa? Presidente del Congreso y por lo tanto quiso ejecutar un golpe de Estado para poder asumir la presidencia de la República. No tienen esa referencia a 4.000 votos es absolutamente insostenible en un país que tiene promedio de 24 millones de electores. Efectivamente, efectivamente. No tiene esa representatividad, esa solidez, esa legitimidad social. Doctor Bermúdez, sin embargo, mañana se va a volver a votar una nueva propuesta, la propuesta de la izquierda. En este caso dicen, elecciones en 4 meses, como usted dice, que sea en 4, 6, 8, 12, ahí está, o sea, no vamos a mejorar nada. Pero ahí incorporan ellos el tema de esta consulta en torno a la Asamblea Constituyente. Es una propuesta incorrecta, por una razón muy sencilla. En ninguna parte de la Constitución actual se establece la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Por lo tanto, esa propuesta tiene un elemento inconstitucional. Y eso es lo que hace inviable su aprobación, porque además, si eso fuera posible, se necesitaría voto calificado. Y le pregunto, estamos en una etapa marcada por la propia Constitución en la cual se establece vacaciones parlamentarias, descanso legislativo. Actualmente ya no tenemos legislatura.
tendría que convocarse una por parte de la Presidenta de la República para efectos de poder proceder, ¿qué cosa? A convocar una extraordinaria y luego una ordinaria, una legislatura ordinaria, para efectos de tener los dos procedimientos de aprobación suficientes para cumplir con un requisito, ¿qué cosa? Procedimental. Pero le viene la gran pregunta. En ese interín ya pasaron los 4 meses. Por eso es que es inviable. Pero ellos Es pueden, absolutamente doctor Bermúdez, insostenible. pero ellos pueden de alguna manera acelerar en el sentido, por ejemplo, mañana aprueban esto y como se ha ampliado hasta el 10 de febrero, el 11 de febrero empieza la segunda legislatura y aprobarlo. O sea, pueden de ahí manejar procedimentalmente todo. Pero es conveniente, o sea, yo quiero centrarme en el aspecto jurídico legal. O sea, usted me dice que es inconstitucional. Ellos manifiestan. ¿Por qué le tienen tanto miedo consultarle al pueblo? ¿Por qué tienen tanto miedo consultarle al ciudadano si quieren o no reformar su constitución? ¿Qué decirle Por al una cuestión televidente? muy sencilla, porque en la Constitución no se establece ese mecanismo. Si ellos fueran diligentes y esto fuera una cuestión de fundamento objetivo técnico, ¿qué es lo que hubieran dicho? Convoquemos a un referéndum a efectos de plantear si se quiere o no se quiere una asamblea constituyente. Esa, y disculpando el término porque les estoy dando como quien dice, una Una primicia, salida, sí. esa sí sería una opción absolutamente imposible de debatir desde el punto de vista crítico de quienes no quieren una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque ya se cumple la formalidad de la Constitución. Se está convocando un referéndum a efectos de hacer una consulta. ¿Cuál es esa consulta? La de una asamblea constituyente. Y ahí se dará cuenta que implícitamente estaría, ¿qué cosa?, de contrabando esa propuesta. Pero tal como la plantean actualmente, no se puede. Pero podría, Es doctor como Bermúdez, decirle en pero nuestro país, sí, pero señor, si podría. usted quiere aprender a manejar carro, usted tiene que ir, ¿qué cosa? Por la izquierda. Bueno, a partir de mañana va a ir por la derecha. No le interesa si todo el mundo sigue manejando en el sentido contrario. Sin embargo, doctor Bermúdez, podría, porque Claro. mañana tal vez no se logre los 83 votos para la primera reforma constitucional, pero sí se va a llegar, tal vez, hasta ahorita van 42 votos, contando más o menos, pero tal vez se llegue a los 66, lo cual obligaría a un referéndum tanto para Pero las elecciones recuerde, el como para la cosa. contenido de la propuesta es la que se va a consultar. Y actualmente el contenido de esa propuesta no dice, vamos a hacer la consulta al pueblo para efectos de una asamblea popular. Lo que detalla ese proyecto es que sencillamente se ejecutará una asamblea constituyente. Y ahí está el inconveniente técnico. Una cosa es preguntar, que eso forma parte del concepto lato de lo que implica el referéndum, y otra cosa es decir, vamos a ejecutar una convocatoria de asamblea constituyente. Y eso no se puede. En todo caso, si mañana cambian esto y dicen vamos a preguntar al ciudadano si quiere una asamblea constituyente, puede tener luz verde. Así es, así es, Y ahí viene así es. nuevamente el Y debate. lo más probable es que ahí los grupos opositores también inclusive aprueben esto. ¿Por qué? Porque son muy conscientes de que el cambio de la Constitución en el modelo económico, la gran mayoría de los peruanos negaría ese cambio. Doctor Bermúdez, finalmente, ¿qué espera para mañana, considerando todo este escenario complicadísimo? Disculpando el término, sinceramente ya no se puede esperar mucho y literalmente considero de que en estas circunstancias una de las personas más responsables en todo este tipo de situaciones ha sido la misma presidenta Dina Boluarte, aunque parezca increíble y esto no es nada de misoginia ni tampoco una situación peyorativa, pero qué pena que por primera vez en el país tengamos una presidenta de la República que literal no interesa cuándo finalice su gobierno, literal va a ser inmediatamente condenada por delitos de lesa humanidad y provocará que forme parte del conjunto de expresidentes condenados en nuestro país justamente por un exceso de vanidad. Lo que espero es que en menos de 24 horas la presidenta renuncie por una cuestión de dignidad, porque literalmente con eso eliminaría el gran poder de manipulación que tiene el Congreso de la República para efectos de convocar al menos durante 6 meses un proceso electoral que al menos trate de apaciguar las poblaciones que han venido a la ciudad de Lima y que lamentablemente tampoco saben por qué han venido, pero ese contexto de desinformación sería evidentemente atendido de forma eficiente por un acto de desprendimiento.
Doctor Bermúdez, no nos equivocamos en convocarlo por hablar de la manera tan directa, ¿no? y franca en torno a la coyuntura dificilísima que vive en nuestro país. Como usted bien dice, finalmente la última palabra tal vez la tenga la todavía presidenta Dina Boluarte. Doctor Manuel Bermúdez, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.